Saludos amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos a este su canal Vuelo Profético. Me alegra poder estar aquí con ustedes y compartir un mensaje más de la palabra de Dios. Estamos en esta serie que se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales. Y me gustaría como siempre invitarles para que se suscriban al canal, para que lo compartan y para que le den like. Y bueno, vamos a empezar. Pero antes quiero que podamos tener una oración para pedir la dirección de Dios. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad en la cual puedo estudiar su palabra con los amigos oyentes. Quiero orar para que usted bendiga a cada persona, a cada vida que está escuchando este mensaje de su palabra, tal vez sea por primera vez. Que usted pueda bendecir cada una de las vidas de los amigos oyentes y que el mensaje de su palabra pueda tocar nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, el tema que estaremos viendo en esta ocasión, el tema doctrinal es el siguiente: la unidad en el cuerpo de Cristo. Este es un tema muy importante y yo considero que es uno de los temas más importantes porque sin la unidad nada se puede hacer, porque la unidad es el comienzo para que nosotros podamos incluso recibir al Espíritu Santo. Entonces, todo esto es importante para la iglesia, porque es la unidad en el cuerpo de Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, me gustaría como siempre leerles un breve resumen para que podamos ir viendo lo que seguiremos hablando o lo que hablaremos en este tema. La iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesto de muchos miembros de diferentes naciones, razas, lenguas y pueblos. Como criaturas nuevas, las diferencias de cultura, educación, sexo o posición económica no deben de ser causa de división entre nosotros, ya que todos somos iguales en Cristo Jesús, quien nos unió con Él en un mismo espíritu, los unos con los otros. Esta unidad está basada en la unicidad de Dios, y Dios es uno. Y bueno, vamos a ver cómo debe ser la iglesia de Cristo. Esa es la primera pregunta: ¿cómo debe ser la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo? Juan capítulo 17, versículo 21, nos dice la palabra de Dios: para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces aquí podemos ver la oración de Jesús en Juan capítulo 17, lo que leí. Dios quiere que nosotros seamos uno, porque Dios también es uno. Por eso debemos ser uno, porque al hacerlo, nosotros estamos diciendo que queremos ser parte de Dios, queremos unirnos a su familia. Y entonces Dios quiere eso, Dios quiere estar con nosotros. Pero para eso necesitamos aprender en esta tierra el concepto de unidad, de lo que es ser uno. Ahora, ya vimos que Jesús también compara la unidad de su iglesia, de sus hijos, con la suya y la de su Padre, porque el versículo 22 nos dice: yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, Dios nos ha dado el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahora, ¿cómo debe ser esta unidad? Primero de Corintios capítulo 1, versículo 10, veremos allí lo que nos dice la palabra de Dios acerca de cómo debe ser esta unidad. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, dice la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces, esta debe ser la forma como debe de manifestarse la unidad en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, porque no podemos estar divididos. Cristo no está dividido, el cuerpo no está dividido. La cabeza no puede separarse del cuerpo, ni el cuerpo de la cabeza, porque son uno. Aunque puedan haber órganos que tengan diferentes funciones, pero eso no significa que deban de estar separados, porque la función que uno ejerce de alguna manera puede afectar al otro miembro en el cuerpo. Entonces debemos ser uno, buscamos un mismo fin, aunque operemos de diferentes maneras, pero el fin es el mismo. Entonces eso debe quedar más que claro, porque esa es la idea que Dios quiere transmitirnos a nosotros a través de su palabra. Entonces,
también es importante que lo que nos una, ese mismo sentir, esa misma unidad, debe ser con la verdad y con la verdad que se encuentra en este libro, que es la palabra de Dios. Porque esa fue la oración de Cristo también en Juan capítulo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Porque Jesús también dijo que no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre. Entonces ahí se distingue el verdadero pueblo de Dios del falso. Porque no todo aquel que diga que es de Dios o que pertenezca a una iglesia está realmente unido con Cristo, porque para estar unido con Cristo necesitamos estar unidos en su verdad, en su palabra. Esa es la única manera de poder estar unidos con Cristo y en su cuerpo, que es su iglesia, la iglesia verdadera. Tal vez esté hablando para alguien que pertenece o tal vez no pertenece a alguna iglesia y tal vez se haya preguntado por qué hay tantas iglesias si se supone que todas sirven a un mismo Dios. Bueno, hay una diferencia porque es cierto que todas profesan servir a un Dios, pero hay una diferencia en el hecho de que si lo que yo te presento, si lo que esa iglesia me presenta, no está acorde con lo que dice la palabra de Dios, como fue la oración de Cristo, como ya mencioné, entonces no puedo ser uno con Cristo si pertenezco a un lugar donde la verdad en la palabra de Dios no se está predicando. Y esto no es para ofender a nadie, porque cada quien Dios respeta su libertad, Dios nos dio libre albedrío, pero debemos ser claros con la palabra de Dios de que para ser uno con Cristo necesitamos estar en un mismo sentir, en la verdad, como Dios lo expresa en su palabra. Ahora, ¿cómo demuestra la iglesia su unidad ante el mundo? Porque esto es importante, el mundo nos está observando. Tal vez hay alguien aquí que tal vez esté observando este programa por primera vez en este canal y me está observando a mí. Entonces yo debo mostrarles a ustedes a través de mi testimonio que soy uno con Cristo. Entonces, de la manera como lo puedo hacer es, claro, presentando ese tema de la palabra de Dios, pero también con mis acciones que yo presente, si lo que yo estoy haciendo va acorde con la palabra de Dios. Eso también es importante. Ahora, vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Vamos a ver allí lo que dice la palabra del Señor. Dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice así: Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es lo que yo les estaba mencionando, conforme a lo que también les leí ahora. Necesitamos estar en un mismo sentir, y es interesante que también esto incluye el gozo, la perfección. Nosotros tenemos que tener paz con Dios y vivir en amor también, porque eso es lo que Dios quiere reproducir en nosotros. Ese es el fruto que debe de producirse una vez que nosotros nos unimos al cuerpo de Cristo. De eso debe de manifestarse, porque esa es la manera en la cual podemos reflejar la imagen del Señor en nuestras vidas y en la manera como podemos nosotros ser uno. Ahora, ¿a través de quién se hace posible la unidad del cuerpo de Cristo? Hay un agente que es importante para que esta unidad pueda ser total. Y va unido esto también con la oración que Cristo hizo, de que sean uno, así como Él y el Padre son uno. Y voy a leer con ustedes 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 12, 13 de la siguiente manera: Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso quiere decir que el espíritu es ese agente divino que nos ayuda a nosotros para que la unidad pueda ser hecha posible. Los discípulos, cuando estuvieron en el día de Pentecostés, esperando la promesa del Espíritu Santo, ellos estuvieron unánimes, estuvieron unidos. Y cuando el Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo siguió haciendo posible que esa unidad pudiese ser hecha, pudiese manifestarse en toda su plenitud. Entonces, de alguna manera Dios quiere que nosotros podamos ser uno con Él, que nos unamos con su Espíritu.
porque al hacerlo entonces podremos cumplir su misión, su obra, y de esa manera entonces Cristo podrá ser glorificado en nuestra vida. Y las demás personas, las que nos están observando ante el mundo, entonces podrán ver que realmente somos discípulos de Cristo y que su palabra es la verdad y que hemos sido santificados por ella. Ahora, ya hemos visto cómo debe ser la iglesia. La iglesia debe manifestar unidad. También es importante que podamos reflejar esa unidad, así como Cristo y su Padre son uno, porque en el cielo hay unidad, no hay división. Inclusive los seres de otros mundos también reflejan eso. Entonces, de alguna manera Dios quiere replicar eso en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, porque Dios nos quiere salvar. Para poder vivir con el Señor, debemos aprender aquí en esta tierra a vivir en unidad, como el Señor nos ha mandado. También hemos visto que la unidad debe ser en un mismo sentir, en la verdad, sin ningún tipo de división. Y también es importante que el gozo, la armonía, la paz pueda imperar también en nuestras vidas. Y el Espíritu es el agente que nos termina de unir a nosotros, que termina de hacer posible eso, de que podamos ser uno. Ahora, por la gracia del Señor, por la gracia de Dios, hoy debemos tomar una decisión. Debemos ser parte del cuerpo de Cristo y unirnos en el amor de Cristo. El cuerpo de Cristo es su iglesia. Tal vez esté hablando para alguien que no pertenezca a alguna iglesia. La invitación que Dios hace es que nos podamos unir a su cuerpo para que podamos ser uno, así como Él es uno. Porque el ideal de Dios es que todo el mundo se salve, pero nosotros tenemos que tomar la decisión si queremos ser salvos. Ese es el propósito de Dios. Así que me gustaría orar contigo en este momento, si tú quieres que el Señor pueda cumplir ese propósito, ese objetivo en tu vida. Así que vamos a orar en este momento. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, muchas gracias por su palabra. Gracias porque usted nos ha dado el ejemplo para que seamos uno, así como usted y su Padre son uno. Ayúdenos, Señor, a poder mostrar esto ante el mundo. Que usted pueda bendecir también a los amigos oyentes para que puedan ser uno en usted y que puedan entender también, que podamos entender que la verdad es la que nos debe unir. Que no haya diferencias, que no haya división, sino que podamos ser uno, así como usted es uno. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Este fue un episodio más de Vuelo Profético. Les espero en el próximo episodio, que será también muy interesante. Así que hasta la próxima. Bye, bye.